Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones. En esta hora seguimos contigo, compartiendo con todos los suscriptores o con aquellas personas que nos visitan de diferentes países. Acá estamos para servirle en oración, para pedir por tu familia, para pedirle a Dios que obre en tu vida, en tu familia, en tu hogar, tu ministerio, en tus hijos. Aquí estamos es para orar por el que lo necesite. Amén. Y en esta hora compartiendo el capítulo 34 de Un encuentro con los avivadores. Es una serie que hemos comenzado, la cual es una gran bendición y queremos compartirla con todos los que nos ven y nos oyen por este medio. Y dice así, el capítulo 34 lleva como título: Jorge trató de hacer las paces con Dios, vistiéndose y comiendo modestamente. Lo que pasa muchas veces con la religiosidad, y es que queremos agradar a Dios de una manera que quizás no es la correcta, o quizás no es la verdadera relación que Dios quiere. Dios lo que quiere es que cambies tu corazón, que rasgues vuestros corazones y no vuestros vestidos. Eso es lo que quiere Dios en estos tiempos. Gente que decidan creerle a Dios. Gente que digan yo le creo y yo cambio, decido cambiar, rasgo mi corazón, gimo delante de la presencia de Dios. Porque mi corazón tiene que ser cambiado. Eso es lo que Dios está esperando en este tiempo. No un vestir, no querer sorprender a las personas por el vestir. A Dios no le importa cómo te vistes. A Dios le importa que el corazón esté constrito y humillado. Ojo, no estoy diciendo con esto que las mujeres tienen que andar en la calle mostrándose para que le vean todo su cuerpo. No. Oye, vayan a la iglesia a mostrar el cuerpo. Tienen que vestirse decorosamente. Pero no quiere decir que porque una persona llegue con traje de paño vale más que una persona que llegue con una franela. Que una persona que llegue con un Lamborghini a la iglesia vale más que una persona que llegue con una bicicleta. Los dos valen igual para Dios, siempre y cuando su corazón esté totalmente entregado a Dios. Amén. Dice la palabra, la biografía de Jorge Whitefield. Dice, me pregunto qué quiso decir el autor cuando dijo: algunos erróneamente colocaron la religión en la asistencia a la iglesia, en no dañar a nadie, en ser constante en el lugar secreto y de vez en cuando en extender la mano para dar una limosna a los vecinos pobres. Ay, pensé, si esto no es religión, ¿qué es? Dios me lo mostró pronto, pues al leer unas líneas más adelante, que la verdadera religión era la unión del alma con Dios y Cristo que se forma en nuestro interior. Un rayo de luz divina brilló instantáneamente en mi alma, y desde aquel momento, pero no hasta entonces, supe que debo ser una nueva criatura. Dijo el mismo Jorge al respecto. Es como confundir lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, lo que verdaderamente Dios necesita de nosotros. No debemos confundir una cosa con la otra. Y dice, Jesucristo se me reveló y me dio el nuevo nacimiento. Aprendí que un hombre puede ir a la iglesia, hacer sus oraciones, recibir el sacramento y aún así no ser un cristiano. Como se elevó y se estremeció mi corazón como un pobre hombre que tiene temor de mirar dentro de su libro mayor y enterarse de que está en bancarrota. Santo Dios. Dice, y se estremeció mi corazón como un pobre hombre que tiene temor de mirar dentro de su libro mayor y enterarse de que está en bancarrota. ¿Cómo? El temor de un hombre que mira los libros de contabilidad y ve que está en bancarrota, que ya no tiene nada. Después de haber tenido posesión, después de haber tenido dinero, ya no tiene nada. Jorge no perdió el tiempo y se sumergió más profundamente en el Evangelio de Cristo, mientras los Wales aún tropezaban con el dilema de la salvación por la conducta. Dice la palabra
dice la palabra de Dios, que los Wesley todavía tropezaban, siendo ellos los tutores quizás de George Whitefield, siendo ellos los que enseñaban a George Whitefield, siendo ellos los que instruían a Whitefield en el mandamiento de Dios. Pero ellos todavía no estaban seguros, estaban confundidos de la salvación. Dice, les iba a llevar a los hermanos Wesley 3 años más a experimentar la magnitud de la gracia salvadora de Dios, a recibir ellos mismos el nuevo nacimiento. No habían recibido el nuevo nacimiento. Muchas personas están en la iglesia, pero no han recibido el nuevo nacimiento. Muchas personas están en la iglesia, pero no han sido todavía, no han nacido de nuevo. No han sido una nueva criatura en Cristo Jesús. Debemos entender, es que debemos nacer de nuevo. Y dice así, el pupilo fue el primero en convertirse en un seguro maestro. Él conocía la libertad de los hijos de Dios, mientras que los Wesley luchaban con las cadenas que él había roto. George Whitefield era pupilo de Charlie Wesley, John Wesley, pero ellos todavía luchaban porque ellos no habían tenido un verdadero convencimiento. Recordemos que los Wesley venían de la iglesia anglicana, una iglesia católica que vivían en idolatría, pero no tenían un verdadero convencimiento, no tenían un verdadero arrepentimiento, no estaban viviendo bajo la gracia de Dios, sino que estaban adorando las imágenes todavía. No habían nacido de nuevo en Cristo Jesús. Dice, pero George regresó a las cadenas cuando luchó por vivir según el estricto legalismo de los metodistas. Triste y lamentable lo que acontece. Triste y lamentable lo que pasa muchas veces. Es que muchas veces por el legalismo, muchas personas se apartan de los caminos del Señor. Por el legalismo muchas personas se alejan de Dios. Por eso que la religión mata, pero el Espíritu vivifica. Porque nos dejamos llevar del legalismo, de creer que soy el mejor que todos, de creer que no, que yo soy el que sé, de que yo sé que yo soy el mejor y si no me siguen a mí, no son salvos. Nos llevamos y nos dejamos llevar por religiones. Y Dios no quiere eso en este tiempo. Dios quiere corazones contritos y humillados. Corazones que se arrepientan de verdad y que empiecen a buscar del Dios Todopoderoso. Entonces George Whitefield se dejó llevar nuevamente por el legalismo. Y estaba perdiendo la salvación de la gracia. Ellos malinterpretaban, dice, la gracia y todavía trataban de generarse el camino al cielo. John y Charles debieron nacer de nuevo antes que el metodismo se convirtiera en un medio de acercarse más a Dios, más que un vehículo para intentar ganar la salvación a través de las buenas obras. George cayó en esa trampa y aunque había nacido de nuevo, no comprendió que había recibido la salvación por su fe y por sus obras. Lo estaban hundiendo nuevamente de la iglesia metodista. Para empezar, John Wesley tenía que desaprender de la iglesia metodista o de la iglesia anglicana, para empezar el ministerio metodista, para no hundir a la persona también en la religión. Por eso Cristo no es religión, Cristo es vida. Amén. Y dice así, dice, no comprendió que había recibido la salvación por su fe y no por sus obras. Ambicioso y competitivo, también rehusó ser superado por cualquiera que estuviera a su alrededor. Ayunaba con regularidad, privándose hasta el punto de comprometer su salud. George Whitefield tenía algo que eso fue lo que hizo que impactara la vida y que Dios lo tomara y lo hiciera un gran avivador. Era que él se empeñaba en ser el mejor. Por eso es que si tú vas a hacer algo, trata de que seas el mejor. No importa lo que estés haciendo. Si eres zapatero, trata de ser el mejor zapatero. Si eres el vendedor de helado, trata de ser el mejor vendedor de helado. Si eres el empresario, trata de ser el mejor empresario.
porque el esfuerzo lo premia a Dios. Así George Whitefield se empeñaba en ayunar, aún comprometiendo su salud. Sin importar enfermarse, lo que necesitaba era la presencia de Dios. Y entender que no era salvo por las obras, sino por gracia. Tú no eres salvo por las obras, tú eres salvo por la fe y por la gracia del Señor. Y dice, George Whitefield vivió en estricto ascetismo y subsistía a base de pan y agua. Dormía muy poco y desafiaba los límites de su fuerza, visitando al enfermo y al prisionero durante cada momento libre. También vestía con ropa de colores apagados y se veía como un indigente. Santo Dios. Él creía que por las obras o por vestirse de esa manera, esa era la manera de ser salvo. Esa era la manera de él llegar y tener una salvación. No había entendido que era salvo por gracia. Se vestía como un indigente. Se veía como un indigente. Porque él creía que eso era lo correcto. Y dice, señal equivocada de devoción. Debido a su recién encontrada piedad, los estudiantes hacían mofa de él. Rehusaban darle su paga por los servicios e incluso le arrojaban tierra cuando pasaba caminando. Pero él no flaqueaba en su determinación. El director de la universidad amenazó con expulsarlo, pero él continuaba firme en su compromiso de castigar la carne. Porque muchas veces creemos que castigar la carne es lo que a Dios le gusta. Y le dice la palabra del Señor que no le agradan los sacrificios, sino la obediencia. Obedecerle a Él, obedecer a su palabra, obedecer a la Escritura. George Whitefield estaba viviendo un tiempo equivocado en su vida, donde se estaba hundiendo cada día más, donde lo criticaban, lo murmuraban, donde empezó a sufrir por su forma de actuar. Y no es la forma de actuar, es tener un verdadero arrepentimiento, es tener un convencimiento, es estar convencido de que Cristo Jesús vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Sin embargo, el agotamiento extremo tuvo su consecuencia y el cuerpo comenzó a no responderle. Finalmente colapsó y estuvo postrado en la cama durante varias semanas por causa de la religiosidad que había tomado. Entonces dice, George fue enviado a Gloucester para recuperarse. Lo que había visto en la enseñanza de Scongal estaba sofocado. Para ese entonces, lo mismo que todo gozo y esperanza interior, George describió cómo se había sentido en esa época. Dice, toda mi alma estaba estéril y seca y podía imaginarme a mí mismo como nada más que un hombre encerrado en una armadura. Cada vez que me arrodillaba, sentía que mi cuerpo se agitaba y generalmente oraba bajo ese peso hasta que transpiraba. En aquel tiempo, Satanás solía atemorizarme mucho y amenazaba con castigarme si me olvidaba de sus artimañas. Cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, nos declaramos en guerra con el enemigo. Nos declaramos en guerra contra el adversario diablo, el cual nos hacemos enemigos de él porque ya somos amigos de Cristo. Ya le pertenecemos a Cristo. Ya no jugamos de su equipo, jugamos para Cristo. Y somos enemigos de él porque estamos en el equipo contrario. Durante el curso de su recuperación, continuó buscando al Señor, ministrando al necesitado y practicando una vida de devoción metódica. También leyó las obras de William Laird y de otros, pero también descansó después del aplazamiento de su tarea como sirviente y estudiante, como también de las demandas del Club Santo y de las persecuciones constantes que eran resultado de estar asociado al club. Experimentó por un tiempo la trascendente paz de Dios. Escribió en su diario. De tal manera que él también era perseguido por hacer parte del Club Santo.
de ser parte del club donde adoraban, donde exaltaban a Dios. Era perseguido. Y en ese tiempo que había tanto racismo, todavía existía la esclavitud. Era duro para ellos. Dice, después de haber sufrido los innumerables golpes de Satanás y de muchos meses de inenarrables pruebas de día y de noche bajo el espíritu de esclavitud, Dios se agradó de remover mi pesada carga, de permitirme asirme de su querido Hijo a través de una fe viva y al darme el espíritu de adopción, de sellarme y humildemente espero incluso hasta el día de la redención eterna. Pero oh, con qué gozo inenarrable, incluso un gozo que estaba repleto y que era inmenso de gloria. Mi alma estaba llena cuando el peso del pecado se fue y un sentido permanente de amor perdonador de Dios y una completa seguridad de fe penetraron en mi alma desobediente. Con seguridad fue el día de mi adopción, un día para recordar eternamente. Al principio mi gozo fue como una marea viva y, por así decirlo, desbordó las orillas. Donde quiera que vaya, no puedo evitar cantar salmos casi en voz alta. Más adelante se asentaron y bendito sea Dios, salvando unos pocos intervalos fortuitos, han habitado y crecido en mi alma desde entonces. Era maravillosa la experiencia que George Whitefield vivía en ese tiempo. Una experiencia con Dios, una experiencia entregada a Dios, una experiencia a la cual lo motivaba a luchar cada día más. A pesar de los ataques y del peso del enemigo sobre él decidía seguir creyendo, seguir confiando, seguir avanzando, porque las experiencias que vivían eran maravillosas. Dice, en cuanto redescubrió el gozo de su salvación, sus fuerzas regresaron y se dedicó a sí mismo a compartir el mensaje del Evangelio con todo aquel que lo escuchara. Comenzó a dirigir estudios bíblicos en los hogares, a enseñar en la parroquia local, a ministrar con gran entusiasmo a los pobres y a visitar prisioneros y enfermos. Formó la primera sociedad metodista en Gloucester. Él fue el que formó la primera sociedad metodista o la primera iglesia metodista en Gloucester. Este hombre fue un héroe en el camino del Señor, porque dio a conocer la palabra del Señor, porque impactó las almas, porque Dios lo usó poderosamente para que fuera el instrumento para llevar muchas almas a los caminos del Señor, que hasta hoy se ve semilla de Él, o fruto de lo que Él sembró. Y es maravilloso lo que Dios hacía. Dice, ya hacía hincapié, enseñando y disciplinando al pequeño grupo de recién convertido, ya hacía hincapié en la justificación por fe de la cual Pablo escribió en Romanos. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Decía el apóstol Pablo en la iglesia en los Romanos, capítulo 5, versículo 1, hablaba de que habíamos sido justificados por Jesucristo por medio de la fe. Ya no vivíamos bajo la ley, o ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Por eso ya no nos debemos circuncidar el prepucio. Dice, la experiencia de conversión de George, nacer de nuevo, gobernaba todo lo que enseñaba y hacía. Sin ella no tenía sentido existir. Regresó a Oxford para terminar sus estudios y supervisar el Club Santo en ausencia de John y Charlie Wesley, pues ambos se habían ido al campo misionero de Savannah, Georgia. Se habían marchado el mismo año en que George había hallado el nuevo nacimiento y habían dejado el Club Santo a su cuidado. Habían dejado a George Whitefield encargado del Club Santo. Era ya el director del Club Santo. Entonces dirigió el grupo y continuó enseñando y ministrando en las parroquias y prisiones locales. Aquellos a los que ministraba estaban
cada vez más convencido de su especial llamado y lo urgían a que considerara responderlo. Como solo tenía 21 años en ese momento, Jorge tenía dudas respecto de entrar en el sacerdocio de forma prematura. Era un joven, una persona muy joven, pero ya había comenzado el ministerio, ya había comenzado el buen camino de la fe. Dice, un día mientras Jorge regresaba de la oración en la catedral, el obispo lo citó a su despacho y le dijo, a pesar de que he declarado que no iba a ordenar a nadie que fuera menor de 23 años, le dijo, pienso que es mi deber ordenarlo a usted cuando sea que venga para ordenarse. Ya Dios había colocado el sentir en el obispo de que ordenara a Jorge Whitefield como director o como obispo del Club Santo. A pesar de que en ese tiempo se regían por unas leyes las cuales no podían ordenar a una persona en menos de 23 años. Pero este hombre estaba tan lleno de Dios, que el obispo dijo, ya debo hacerlo. Creo que es lo correcto que yo tengo que hacer. Y dice, después de muchos ayunos y oración, Jorge sintió que ya no podía resistirse al llamado. La ceremonia de ordenación tuvo lugar el 20 de junio de 1736. Durante la siguiente semana se le entregó un bachillerato universitario en artes por la Universidad de Oxford. De esa forma comenzó una nueva era en la historia de la iglesia, una forma novedosa en la cual el mensaje de Cristo sería conocido, y se experimentaría tanto en Inglaterra como en América Latina, como en América. Un hombre lleno de Dios, un hombre que decidió creer, un hombre que decidió confiar, un hombre que dijo, yo dependo de Dios, yo me entrego a Dios, yo empiezo a obrar y a trabajar conforme lo que Dios me designe. Y por eso Dios lo honró. Empieza tú a trabajar para Dios. Y Dios, así como honró a Jorge Whitefield, así te honrará a ti. Que a pesar que no tenía la edad correcta o establecida por ellos para ser ordenado, el obispo los tuvo que ordenar porque no es el hombre, es cuando Dios los direcciona. Amén. Bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde. Es un placer estar con ustedes. Dios les bendiga.